Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra segunda clase. ¿Se escucha y se ve bien? Por favor, ¿me confirman, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, todo bien, licenciada. Muy bien. Vamos a ampliar un poquito. Estos son proyectos que han hecho compañeros en la misma materia en los anteriores semestres, ¿no? Entonces voy a ir mostrando de manera detallada el proyecto que se pide en la asignatura. Este proyecto que vemos en pantalla es un estudio de clima organizacional de la empresa Corbett, SRL. Esta es una empresa veterinaria y sus compañeros de administración de empresas, 2 estudiantes, han hecho un estudio de clima organizacional. El estudio de clima organizacional lo que quiere conocer es el ambiente de trabajo respecto de varias variables. Entonces, este ya es el proyecto definitivo, trabajado a lo largo del semestre. Ahí tienen su carátula según lo requiere la universidad, con el logo vigente, con el globo de la ISO, un agradecimiento opcional, el abstract, que es un resumen ejecutivo donde uno pone lo más importante del proyecto resumido en el problema, el objetivo general, el contenido y algunos datos de los autores. Una carátula interna, el índice, todo esto va a tener su proyecto, va a tener un marco general con el tema a investigar, ese qué importante que les decía. La formulación de objetivos, la justificación, la delimitación, la viabilidad. Recuerdan que el último punto o el último criterio de consideración para elegir un tema era ver si era viable. También se lo escribe en el documento. Un tanto del marco teórico conceptual que puede ser extraído de libros digitales, etc. Respecto de nuestro tema, un marco institucional que habla de la empresa. Un marco metodológico que corresponde al protocolo de investigación. Todo esto lo vamos a ir haciendo paso a paso. No se angustien porque no es un trabajo que lo van a presentar ni mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes. Se lo va haciendo paso a paso y se lo presenta en las últimas 2 semanas de clases, ¿no? A medida que vamos exponiendo y demás. La investigación de campo, que es lo más importante, que es la presentación de los resultados de nuestras entrevistas, de nuestras encuestas, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Un listado de gráficos, de tablas que hemos utilizado y demás. Aquí viene la introducción. También les voy a enseñar a hacer la introducción. Tiene sus propias especificaciones. El marco general del proyecto, ya desarrollando el protocolo con el tema a investigar, los subtemas, todo esto lo vamos a hacer paso a paso, punto por punto. No se afanen en este momento si no entienden nada. Solamente estoy compartiendo el trabajo para que ustedes dimensionen todo lo que se tiene que hacer. Pero no lo vamos a hacer, reitero, para mañana. Es paso a paso. Por eso es importante hacer el acompañamiento en cada uno de los pasos. Es decir, no dejar de hacerlos, salta al paso siguiente y de pronto no sabemos lo que ha ocurrido en el anterior. Planteamiento del problema, etcétera, etcétera. Toda esta parte corresponde a la metodología. Toda esta parte ya es investigación que ustedes han recogido de la empresa y demás. Marco teórico conceptual. Esto es extraído de textos, de páginas web. No hay mayor detalle, aunque también tiene su procedimiento, que lo vamos a decir de manera oportuna. El marco empírico de referencia que nos permite conocer lo que es la empresa. En este caso, ¿no?
Puede que nuestros trabajos, en otros casos, sean trabajos con las personas a nivel general, sean trabajos en otros entornos, no necesariamente tiene que ser una empresa. Parte de la metodología, todo esto lo vamos a hacer paso a paso. Todo esto tiene sus consideraciones en cuanto a los tipos de entrevista, encuestas, cómo se diseña una encuesta, etc. Todo eso lo vamos a trabajar juntos. Investigación de campo, acá la parte más importante, aquí exponemos ya todo ese trabajo de recojo de información a través de las técnicas utilizadas, ¿no? Entonces aquí ya vamos presentando lo que hemos recogido a través de las encuestas. Estos estudiantes también hicieron su trabajo utilizando formularios digitales, ¿no? Este es un trabajo que se ha hecho el año pasado, entonces, como también estábamos en pandemia, no hubo contacto personal, ¿no? Sino mediatizado a través de lo digital. Entonces aquí está todo lo que han obtenido. De acuerdo a lo que han preguntado, ¿no? Como es clima organizacional, entonces todo tenía que versar sobre lo que sucede dentro de la empresa, en temas de comunicación, motivación, trabajo de equipo, etc. Todo esto ha salido de los funcionarios de la empresa a través de cuestionarios de encuesta que han sido sistematizados con los gráficos ahí presentes, ¿no? A toda esta técnica se llama estadística descriptiva. Describimos con números, con porcentajes, lo que sucede en determinada realidad. Todo esto. La extensión del trabajo varía, a veces no son muchas páginas, a veces sí, depende de la naturaleza de nuestro proyecto, ¿no? Aquí están los cruces de variables. Aquí están las entrevistas, las conclusiones finales, recomendaciones, bibliografía utilizada, los anexos. Y este es el formulario que se hizo a través de Google Forum. Entonces el trabajo es bastante completo, bastante completo. Como les digo, no es para preocuparnos en este momento porque lo vamos a hacer paso a paso. Acá tengo otro ejemplo. Este es de 4 estudiantes de comunicación social que han hecho un estudio para conocer la preferencia de la audiencia respecto de la oferta televisiva cruceña. O sea, ellos querían saber qué ve la gente, qué programas ve la gente en la televisión. Este trabajo sí ha sido bastante extenso, precisamente por ese tema. Y está lo mismo, su índice, el mismo protocolo seguimos todos. Por eso les decía, si hacemos en pareja, si somos 2 o hacemos de manera individual en grupo de 4, de 3, la exigencia es la misma porque es el mismo avance. Marco general con la presentación de todo esto. Preguntas de investigación, etcétera, etcétera. Marco metodológico con lo que corresponde. Y la investigación de campo, ellos hicieron también encuestas, porque esto era dirigido a todas las personas de Santa Cruz que quisieran participar, que tengan entre 18 años y 65, por así decirlo, pero a partir de 18. Entonces ahí están los gráficos, todo lo que han encontrado ellos, han preguntado qué canales, qué le gusta, qué no le gusta, a qué hora ve,
si son canales locales. Ellas han hecho, por ejemplo, 394 encuestas a través de enlaces digitales, ¿no? Y han preguntado todo lo que querían conocer de ese tema, que era la preferencia en la oferta televisiva. Entonces, fíjense, se encuentran cosas interesantes. Prefieren ver Unitel 250 personas, lo que corresponde a un 76%, etcétera, ¿no? Todo eso se va obteniendo a través de la aplicación de técnicas. Tarda un poco en cargar el gráfico, pero lo vamos a pasar así nomás. La idea es ver que todo esto ha sido recogido de las personas, no ha sido tomado de libros. Conclusiones y recomendaciones. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto, chicos? Bueno, solamente es echarle una mirada rápida para ver que estamos hablando de un proyecto de investigación bastante completo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Licen, una preguntita. Con el pasar de las clases, digamos, ¿usted nos va a ir explicando las variables que podemos aplicar y todo eso? Sí, todo lo vamos a hacer conmigo. Todo. Yo soy su decente guía en cada paso que den. Por eso, Ya. primero, no faltarnos a clases y segundo, hacer los trabajos. Porque trabajo que no lo hacemos es trabajo que queda rezagado. Y les voy a indicar después que el protocolo, es decir, que todo este conjunto de pasos tiene es concatenado. Primero hago esto y me habilito al segundo paso. El segundo paso me habilita al tercero. El tercero me habilita al cuarto. Es una serie consecutiva de pasos. ¿Qué preguntas tienen, chicos? Aprovechen de preguntar. Licen, y las tareas que nos va a ir dando, digamos, van a ser individuales y también aparte van a haber tareas en grupo. Así es. Van a haber tareas individuales y van a existir tareas grupales. Todos, esa es buena pregunta, todas las tareas inherentes a el proyecto de investigación son grupales. Es decir, presenta una sola persona a nombre de todo el grupo. Presente. Y después tenemos trabajos también personales. Sí, adelante, por favor. Dijo que digamos presente por el grupo, ¿no? Perdón, no escuché bien. Dijo que digamos presente por el grupo, ¿no? No. Lo que decíamos es que cuando se den trabajos que tengan que ver con el proyecto de investigación, una sola persona lo va a presentar a nombre de todo el grupo. Pero cuando se den trabajos de índole personal, lo va a hacer cada uno. Denme un minutito, estoy buscando acá. Tengo varias ventanas abiertas. El protocolo para que se los muestre. Se los voy a mostrar el protocolo, ese paso a paso. Permítame un minuto.
¿Pueden observar, chicos, el protocolo? Sí, licenciada. Muy bien. Este es el protocolo que vamos a utilizar. Todo esto va a estar colgado en la plataforma. De hecho, ya está, solamente que está restringido a los estudiantes. Lo voy a activar para que ustedes lo tengan. Todos estos puntos los vamos a trabajar uno a uno. Todos estos puntos. Estos puntos corresponden al capítulo 1. Los vamos a trabajar uno a uno. Cada uno de estos puntos tiene su manera específica de hacerse. Entonces lo vamos a trabajar uno por uno. Tenemos el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, con todo lo que corresponde. Hay puntos que se van a tocar también solamente por un enunciado teórico de la materia, pero que no se van a realizar en el proyecto. Entonces yo ya les voy a decir cuáles son. Esta es nuestra receta, este es nuestro ABC. Esto lo vamos a cumplir desde la primera palabra hasta la última palabra. Esto es lo que se llama protocolo de investigación. Todo esto lo vamos a trabajar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? ¿Quedó claro? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Quedó claro. Muy bien. ¿Alguien se atrevería a darme una idea de investigación? Para dejar sentado lo que estábamos trabajando. Yo, licenciada, no sé si me puede ayudar con las ideas que tengo. Claro que sí. Bueno, yo le he puesto el título Impacto y retos en las relaciones laborales en la, no sé si ponerle docencia de la educación superior o directamente educación superior, pero dirigido en realidad a la docencia en tiempos de coronavirus en Santa Cruz de la Sierra. Ya, ¿dónde haría su investigación? En nuestra universidad, en la NUR, y podría hacerlo también en la estatal, ¿no? En la Universidad Gabriel René Moreno. Ya. Ahí hay que verle, permíteme. Lo que pasa es que no sé cómo poner en realidad el impacto y el reto en lo que es el manejo o cómo yo he sobrellevado el tema del COVID y Usted los derechos humanos. ¿Perdón? usted es Caroli, ¿cierto? Sí, Caroli. Ya. Ahí, Caroli, hay que aumentarle el detalle de correspondencia con la carrera que estudiamos. Su tema, ¿qué tiene que ver con las relaciones públicas? Uh-huh. Ese es el detalle que falta. Ya, porque, bueno, en realidad eso es lo que quería enfocarlo ahí, pero no sé cómo colocarlo. O también otro título más o menos es cómo afecta y cómo condiciona la crisis de la pandemia del COVID en la práctica de la comunicación corporativa, pero no sé, o sea, en realidad lo que sí me interesa es aplicarlo a lo que es la docencia universitaria, licenciada, porque fuera ideal el colegio, pero es demasiado grande
vamos a decir, el público, pero ¿cómo la universidad ha podido transmitir o cómo ha podido comunicarse con sus docentes y poder motivarlos al mismo tiempo para que puedan impartir enseñanzas? Porque sabemos que hay muchos que inclusive han perdido la vida a raíz de esta enfermedad, ¿no? Entonces, lo difícil que debe ser, y que yo he visto en lo personal a algunos docentes, amigos, vamos a decir, cómo lamentan y cómo se deprimen también por la pérdida de, como que tienen -1 en su facultad, ¿no? De sus colegas. Entonces, cómo la universidad o cómo la institución está comunicándose con ellos, ¿no? Está llevando a, no sé si me dejo entender. No, se entiende perfectamente. El tema es interesante, pero ahí le falta lo que les digo, la correspondencia con la carrera. Ahí tendríamos que buscarle un enfoque de las relaciones públicas. Porque dado que usted estudia relaciones públicas, el tema, la primera condición es que el tema que agarre corresponda a su carrera. Por decir algo. La comunicación corporativa, por ejemplo, pero dentro de la institución. ¿Se ve lo que estoy compartiendo o no? No. Nada. A ver. Nada. Dame un minutito. Sí, hay algunas fallitas. Ya. Acá me gustaría, Caroli, usted tiene esa preocupación por el entorno, de pronto trabajar con la universidad. Puede trabajar a nivel de varias universidades, hay que pensar también a quién hacemos nuestras entrevistas o a quién hacemos nuestras encuestas, ¿no? Pero trabajarla desde el enfoque de las relaciones públicas. Es decir, cuando decimos docentes, el docente, ¿qué tipo de público es? Pensando en relaciones públicas, Carol. Interno, externo, mixto. Interno, dentro de la universidad. Ya, entonces podría ir usted, viendo también la comunicación corporativa, de pronto indicar cómo ha cambiado esta nueva pandemia, las relaciones que sostiene tal universidad con tales personas, por así decirlo, con tales grupos en tal contexto. Puede ser universidad o puede ser otra también. Ahora, si lo queremos hacer más genérico, pero no sé si es la idea suya, es también hacer una evaluación de la efectividad de las clases virtuales. ¿Fueron efectivas? ¿No fueron efectivas? ¿Y en qué medida esta efectividad condiciona la relación con los públicos que tiene una institución? A ver qué día, hará una semana yo pasé por la universidad y la coordinadora de una carrera me dice, aunque no crea licenciada, me dice, nos ha llegado una carta con varias firmas de varios estudiantes que están pidiendo congelar su semestre porque no pueden pasar clases virtuales. Es decir,
la modalidad de la clase virtual, no, ellos no quieren pasar sus clases virtuales, quieren pasar clases presenciales. Entonces, eso, por ejemplo, es un impacto a raíz de la virtualidad. Otro impacto es cómo ha cambiado dentro de la empresa las relaciones laborales con esto del teletrabajo. Ese fue un trabajo también bien bonito que hicieron, abriendo un paréntesis y lanzando ideas. 4 estudiantes de administración de empresas con 8 sucursales del Banco BNB. O sea, en plena pandemia, ¿cómo ha hecho el banco con sus funcionarios para trabajar de manera remota con el teletrabajo? Entonces, a los funcionarios de 8 agencias les han preguntado todo acerca de eso, a través, obviamente, de encuestas, de entrevistas. Entonces, ahí también entran las relaciones públicas, porque cuando hablamos de relaciones públicas, estamos hablando de ese nexo, de ese vínculo que tiene la empresa con sus diferentes públicos, principalmente los de interés, ¿cierto? Esa parte, Caroli, piénsela, acomódela y su tema puede fluir, sin ningún problema. Ahora sabemos que en relaciones públicas tiene que haber ese ámbito organizacional o corporativo. No podemos hacerlo masivo, porque las relaciones públicas me direccionan a una empresa, ¿cierto? Pero por ahí puede ser, Caroli, puede ser. Si no, vamos pensando en 3 alternativas y la próxima clase elegimos la que sea mejor. ¿Está bien? Perfecto, licenciada, gracias. Muy bien. ¿Alguno más que se anime, por favor, a compartir su... Lice, yo, Kevin. ¿Estás? Ya, adelante, Kevin, dígame de qué carrera es. De ingeniería financiera, Lice. Yo tengo una idea que ya la planteé. Me gustaría preguntarle a mis compañeros si quieren hacer el grupo, ya que no contestaron en el grupo de WhatsApp. Ya, y es lo siguiente, Lice. Dice, ¿cómo administran sus ingresos las familias cruceñas de la clase media del área urbana a un año de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19? Esa es una opción. Me parece buen tema, aunque el anterior semestre hicieron lo mismo. Ahí hay un detalle para ustedes. No sé, estoy especulando. Sí, pero que ustedes esto sería a un año de la crisis, digamos. Ya, me parece, no, el tema va y el tema está dentro de su carrera. Como les decía, ese tema lo hicieron un grupo de sus compañeros, de ustedes, me imagino que son de la misma carrera, 4 compañeros que hicieron igual. Administración de ingresos familiares en tiempos de pandemia, que era lo mismo, digamos, ¿no? Obviamente se hizo en el momento de la pandemia. Ahora, hablar a un año de la pandemia, no sé si hay mucha variación, porque de igual forma estamos en pandemia, pero puede ir. Su tema está bien, solamente que ha habido uno idéntico que ya lo hicieron. ¿Qué otra propuesta me tiene Kevin? O no sé, podría cambiarle voy a volver a estructurar la lista. Esa es la idea que me surgió ahorita. No sabía que lo habían hecho ya otros compañeros ni nada. Muy bien. Pero mis otros compañeros deben tener otras ideas. Tengo 2 más de la misma carrera. Tal vez ellos pueden dar su idea. Ya, me gustaría que no tengan miedo ni vergüenza. No importa si nos equivocamos 1000 veces. En este punto de partida es posible y aceptable decir hasta absurdos. Lo que no se permite ya es que una vez que hayamos agarrado un tema, no lo podamos concretar. En este momento es lluvia de ideas. Les voy a comentar algunos temas para que ustedes abran un poquito su horizonte. Temas que hicieron los chicos de contaduría, por ejemplo. El impacto económico y comercial del COVID en el sector hotelero. Ese fue un trabajo que hicieron 4 estudiantes o 3, 4 creo que eran, no recuerdo bien el número, pero era grupo.
Y hicieron entrevistas ellos, no hicieron encuestas, porque hicieron entrevistas a gerentes. Obviamente entrevistas telefónicas, entrevistas vía Zoom, no personales, ¿no? Entonces, estudiaron toda la categorización de los hoteles, desde aquellos que no tienen estrellas hasta aquellos que tienen 5, y se fueron a los hoteles, entre comillas se fueron, sino que a través de la tecnología, y les preguntaron cómo hicieron para afrontar todo este impacto económico y comercial. Entonces, ellos con conocimientos de su área, han preguntado sobre la estructura organizativa, sobre sus créditos, sobre si han adquirido deudas, cómo han hecho con su plantilla, si han conservado o no, cómo han hecho con el teletrabajo, todo lo que tenga que ver con la, por así decirlo, con la contaduría. Fue un trabajo bien bonito y no hicieron 1000 encuestas. Hicieron como 12 entrevistas, un poquito más creo. 2 a hoteles de 5 estrellas, 2 de 4, 2 de 3, así. Pero a gente que sabía del tema, no a cualquiera. ¿No? Por eso que todas las investigaciones son diferentes. Se ajustan a ese qué quiero investigar. Había otro grupo. Todos estos temas podemos aplicarlos en otros rubros. No va a ser lo mismo, va a ser diferente, ¿no? Entonces podemos hacer impacto económico y comercial del COVID en el rubro de la confección, por así decirlo. O sea, estoy inventándome cosas, como les digo, lluvia de ideas. Otro grupo de ingeniería comercial hizo la efectividad de las estrategias del marketing digital en las franquicias gastronómicas, en la comida. Porque ha sido un rubro que no ha parado a través de los deliveries y todo. Entonces ha cambiado toda su estructura de marketing, porque ya no se ofrecía puerta a puerta ni nada, sino que lo hacían de forma digital, contratando deliveries y otras cosas. Entonces, ¿cómo han hecho eso? De ellos, su investigación fue súper interesante y fue bastante amplia. Fue un desafío que tomó el grupo, porque hicieron a gerentes de las franquicias gastronómicas. No, la franquicia gastronómica es ese negocio que nos vende comida extranjera, pero con el mismo modelo del negocio de otro país, ¿no? Por ejemplo, las pizzerías, todo eso que no son cosas nuestras, sino que son franquiciadas, Burger King y demás son franquicias. Han preguntado a un gerente, solo uno de cada una de las franquicias. Creo que eran 30 franquicias y creo que han podido lograr 12 entrevistas con gerentes o 15, algo así. No me acuerdo muy bien el detalle preciso, pero les doy la idea genérica. Han hecho a los funcionarios, cómo trabajaban los funcionarios, qué bioseguridad tenían, etc. ¿No? Han hecho una encuesta. Lice, disculpe. Después, dime, Kevin, ¿se escucha, no se escucha? Lice, quería ver si me puede ayudar a delimitar. Quiero hacer el impacto económico, pero en el rubro de las farmacias. No sé si hay ese tema. No, me parece muy bien, excelente. Impacto económico y comercial en el rubro de las farmacias. Creo que las farmacias ha sido un rubro que se ha enriquecido en esta pandemia. Entonces, a ver, ¿qué tienen para decirnos? ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué son tan exitosos? ¿No? Sí, se puede. Ahí están las farmacias de barrio, están las farmacias grandes, están las farmacias en cadena. Ahora, Kevin, tienen que preguntarse ustedes, ¿realmente podemos llegar a las farmacias y sacar información de las farmacias? Ese es el desafío. Porque nuestra investigación no va a constar de preguntar a la gente sobre qué opina de las farmacias. No, la gente no va a opinar nada, simplemente asiste a la farmacia y compra sus medicamentos. Pero si usted me dice impacto económico, comercial de esta pandemia en las farmacias, quiere decir que vamos a sacar información de las farmacias. ¿Está bien? Y ahí me tengo que preguntar en esto.
en el punto 4, ¿puedo acceder a la información? ¿Va a haber gente de la farmacia que me pueda hablar de lo que ha hecho? Porque no le vamos a ir a preguntar qué remedios vendió. No, estamos hablando de la parte económica, comercial, ¿no ven? Ya. Cierro el paréntesis y vuelvo a eso de la cuestión de las franquicias gastronómicas. Hicieron a un gerente, hicieron a los funcionarios que iban a trabajar, hicieron a los clientes, todo vía virtual. Y también hicieron a las personas que hacían delivery. Entonces tenían 4 públicos para investigar. ¿Por qué esa era su investigación? A todos tenían que preguntar. ¿Ya? Entonces ya les he comentado de los hoteles, les he comentado de las franquicias gastronómicas. Había una estudiante de turismo que hizo su trabajo sola, porque no había más de turismo en la materia, y ella hizo sobre la práctica, las buenas prácticas de higiene y bioseguridad en los puestos de comida callejeros, en estos agachaditos a los que nosotros vamos y consumimos. ¿Cómo era su bioseguridad en tiempos de pandemia? Había, no había, súper interesante. Hasta para una tesis era ese trabajo. Muy interesante. Cómo había cambiado todo esto de la manipulación de alimentos, todo eso. Hizo dos encuestas, a los que vendían los alimentos y a los que consumían. Es decir, propietarios y trabajadores y clientes. Y no le costó nada. Ella sí se arriesgó y salió bien protegida a hacer a verlo, a observar, digamos, ¿no? Si había higiene, si usaban barbijo, porque una cosa es hacer una entrevista y decirle, cumple el protocolo de bioseguridad, y me dicen sí, pero cuando estoy en el sitio veo que no hay nada. Ella fue, observó de lejitos y demás, ¿no? Ese fue un proyecto bien bonito. Un proyecto que hicieron en comunicación social era sobre la desinformación, sobre todo el tratamiento de la pandemia. ¿Había desinformación o no había? En redes sociales y comunicación digital era su tema. Comunicación digital y redes sociales, y la desinformación, y no me acuerdo otro término más utilizaban, en el tratamiento informativo de la pandemia. También bien interesante. Otro que hicieron, a ver, déjenme recordar, en derecho. ¿Qué opinión tenía la gente sobre todos los bonos otorgados en pandemia? ¿Qué le parecía a la gente? En esos primeros bonos sacados por la presidenta del gobierno transitorio, ¿cierto? Esa vez. Y ellos han hecho a cualquiera que haya recibido un bono. Porque no había empresa, no había sector específico, cualquiera que haya recibido el bono que me hable, que me dé su apreciación. Un grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales hizo un trabajo sobre percepción sobre la democracia y algo más, un detalle más, no recuerdo ahorita, sobre la democracia en los 14 años del gobierno de Evo Morales. Y cuál ese tiempo estaba, en todo ese tiempo el gobierno transitorio se hacía alusiones a Evo muy fuertes, ¿no? Por audios que había mandado, por un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se vivía la democracia? ¿Cómo se veía la democracia? Hicieron a cualquiera también, a cualquiera obviamente entre comillas, porque para hablar de eso hay que tener cierta preparación, pero él lo hizo con estudiantes de su carrera, con profesionales de su carrera y demás. Y así, cada quien va buscando, va viendo hasta que encuentra uno. Hicieron también el tema que le comenté a Caroli de otra carrera, la efectividad de las clases en la Universidad NUR con docentes y estudiantes. Preguntar. Pero lo hicieron desde otro punto de vista.
desde un punto de vista, creo que era de administración de empresas, algo así, cómo fue esto de la nueva forma de trabajo. Entonces fue interesante también. ¿Qué me dicen, chicos? A ver, vamos lanzando ideas en esta primera clase que tenemos el tiempito para hacerlo, porque después todo es corrido. Pero es importante que cada quien, de manera particular o en grupo, tenga la idea clara. ¿Qué me dicen, chicos? Anímense, no importa, después lo socializan con su grupo. Adelante, por favor, dígame su nombre y su carrera para que lo ubique. Ya, mi nombre es Diego Nesevers y mi carrera es Comunicación Social. Nuestro grupo está conformado por 4 compañeros que todos somos de comunicación y más o menos habíamos pensado en este receso que tuvimos sobre la injerencia de las empresas telefónicas nacionales durante la pandemia y la virtualidad. Explíquenme un poquito más. O sea, queríamos enfocarnos más o menos en lo que es cuáles eran las más preferidas por las personas para sus planes para pagar sus planes, digamos, y poder pasar sus clases virtuales o en algunas ocasiones su teletrabajo, digamos. Allá, bien que lo dice, ese es un trabajo que no lo podemos hacer. ¿Ya? Nos vamos a ubicar acá en proyectos de investigación social, no en investigaciones de mercado. Todo lo que tenga que ver con qué empresa utiliza, qué plan utiliza, por qué lo compra y demás, investigación de mercado no lo vamos a hacer. Porque van a tener otra materia en que sí van a hacer investigación de mercado analizando otras cosas, ¿no? El proyecto de investigación que queremos llevar adelante es más de corte social dentro de nuestras profesiones, saber qué podemos investigar. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra idea tenemos? Por eso les digo, hagamos lluvia de ideas, no importa, varias cosas y una va a resultar. ¿Qué más? ¿Qué me dicen, chicos? Listen, nosotros de Relaciones Internacionales. Adelante, por favor. Es una idea, usted nos dice si estaría bien. El título sería ¿cuán efectivo fue el gobierno durante tiempos de pandemia? Ya, me parece muy bien. Hacer una evaluación del gobierno transitorio, ¿cierto? Exacto. Ya, y esa evaluación o ese análisis, ¿a través de quién lo harían? Recogiendo información de quiénes. ¿De la población? De la población, de cualquier persona. En su Exacto. caso, tendrían 2 sectores diferentes, ¿no? O 3, o los que se pueda. Que nos digan los líderes cuya opinión tiene peso en nuestras acciones y decisiones, el pueblo en general y algún analista, alguien que sepa del tema y que nos diga si ha sido bueno por esto, por lo otro, no sé. Como idea general está muy bien, ahora la vamos a tener que pulir, pero sí se puede hacer. Vale. Puede hacer perfectamente. Gracias. Muy bien. Ahí podríamos hacer encuestas, podríamos hacer entrevistas a líderes de opinión, analistas. Digo así de manera genérica, analistas, y no son 100 ni 1000, pueden ser 4, pueden ser 5. ¿Ya? O sea, no se asusten si decimos vamos a hacer entrevistas. No, las entrevistas pueden ser 5. Si son 4, cada una hace una entrevista. En esto del tratamiento informativo del COVID que hicieron las estudiantes de comunicación, que eran 4, hicieron 4 entrevistas, una cada uno. Además, obviamente, de sus encuestas masivas, ¿no? ¿Qué más? Miren que están surgiendo temas bonitos, está bien. Ya ustedes a partir de esta idea se van informando, van viendo, porque después el protocolo va a requerir que nosotros desarrollemos esa idea ya con puntos precisos. ¿Qué más, chicos?
Licen, Andrea Zurduy, de comunicación. Tengo una, pero no sé si está bien. Adelante, pues. Los estudiantes afectan a sus estudios en forma virtual. No sé si está bien. ¿Ustedes de qué carrera son, Andrés? Comunicación social. ¿De comunicación social? Sí. No sé si está bien el tema o hay que ver otro. Sí, tendríamos que ver, como lo mismo que le dije a Caroli, la relación con la comunicación social. ¿Tiene algo de relación o no tiene? Si tiene algo que ver y me lo puede explicar, puede ser una opción. Pero si más bien correspondería, porque cuando decimos cómo afecta a los estudios la educación virtual, estamos entrando más al área de la pedagogía, ¿no? Al área de la Sí. educación. No es, Lice. Voy a ¿Ya? pensar. Gracias, Lice. Sí. Vamos viendo, por favor. Las chicas de derecho. Dicen, Sí, adelante, por favor. con mi grupo hemos estado hablando algo y creo que podemos tener el tema más o menos lo que queremos exponer como grupo. Adelante, por favor. Pues he estado hablando con mi grupo y creo que hemos acordado en hacer el hecho, ¿no? Cómo es que cambió la logística organizacional de los restaurantes en tiempos de pandemia, como también yo podría aportar y explicar cómo es que subsistí, cómo es que sigo subsistiendo post pandemia y después de la pandemia. Ya, ustedes son de administración de empresas, ¿no ven? Exacto, Listen, exacto. Ya, ¿y con qué tipo de restaurantes lo harían? Es decir, pequeños, familiares, grandes, de Por manera ejemplo, genérica. yo el restaurante que atiendo, o sea, del que soy dueño, damos tanto desayuno como almuerzo, ¿no? Y más después de la pandemia tuvimos que evolucionar más a comidas como alitas de pollo, tacos, cosas así, ¿no? Al ser más amplio el menú. Pero primero éramos una juguería de sándwich y jugos naturales, ¿no? Ya. Sí, la idea está bien, como idea general hay que pulirlo un poquito, ¿no? Y de tal manera que sea lo suficientemente amplia para que puedan preguntar a varios restaurantes. De pronto familiares o restaurantes chicos, como dijo usted, ¿no? O restaurantes, no sé, no grandes. Por ejemplo, Claro, no no, el mío no es grande, ¿no? Se considera el mediano. Jardín de Asia de los Tajivos, digamos. No, Ujú. porque esos tienen otro tratamiento. Pero si usted me dice Claro, restaurantes familiares, si se puede acceder a esos, porque no claro. solamente usted nos va a proveer información, sino van a tener que, no sé, hacer una lista de restaurantes y procurar obtener información. También en general vamos a encuestar los delivery porque justamente por eso en pandemia hablé mucho con Pedidos Ya y otras aplicaciones que me llamaron para poder hacer tratos para hacer delivery. También eso podríamos hablar. Sí, como le digo, está bonita la idea, hay que pulirla, pensando siempre en todos esos criterios, ¿no? Pero sí, sí, se puede, se puede. ¿Alguien más, por favor? Ya. Lice, una puntita. ¿Será que puede ser un buen tema la escasa, o sea, que luego de la virtualidad ya no se puede aprender igual que antes, ¿no? Porque ya la retroalimentación entre estudiante y docente se ha visto un poco más escasa. ¿Será que eso podría ser un tema para investigar? ¿Cómo Mm, afecta?
pero si me lo dice así, es muy pequeño. Si solamente vamos a hablar de retroalimentación, o sea, ¿qué le voy a preguntar? Porque piensen ustedes que tenemos que hacer un cuestionario con varias preguntas, ¿no? Entonces, hay que dimensionarlo todo, ¿no? Si es muy poquito y quiero ver solamente la retroalimentación, al hacer esa pregunta, ya hice la investigación. ¿Me entienden? Entonces, su investigación tiene que ser lo suficientemente amplia para que usted les dé para preguntar. Y en comunicación social, pues hay 1000 temas. O sea, es el ámbito más amplio para investigar la comunicación social. Ya. Vamos a estar en esa búsqueda esta semana de temas. Les voy a poner una tarea, que ya se las estoy diciendo en la plataforma, para que ustedes como grupo me presenten 3 propuestas. No importa que ahora les haya aceptado una. Hagan sus 3 propuestas. Ya piensen en grupo. De pronto pueden surgir cosas interesantes. ¿Está bien? Y cada grupo, la siguiente, deme un minutito, por favor, Damaris. La siguiente clase va a presentar uno por grupo, hacia al azar, cualquiera. Todos tienen que tener su trabajo. Esa es otra recomendación. Todos los integrantes del grupo tienen que tener su trabajo. De tal manera que si yo digo, Damaris, presente su trabajo, que no me diga, Damaris, no, dicen, no tengo, lo tiene Fernando, pero justo Fernando no vino ese día. ¿Me entienden? Que sucede con harta frecuencia. Les digo con experiencia docente de todos los días. Sucede. Entonces, que no nos suceda a nosotros, porque trabajo que no presentamos es puntaje que no ganamos. Entonces, reitero, la tarea para el próximo miércoles, toda la semana la van a pensar, bastante facilita. De acuerdo a los criterios que vimos, hacer 3 propuestas de proyectos de investigación. Y el día el día miércoles siguiente, un participante por grupo va a presentar, vamos a elegir y empezar a avanzar ya con el protocolo. Ahora sí, Damaris, por favor. Para la siguiente clase, entonces, tenemos que tener 3 ideas o ya tenemos que tener la idea completa para decirle. Y así No. de esas 3 ideas nos puede ayudar usted. No, 3 ideas pulidas ya. 3 ideas pulidas. Decir, licenciada, tenemos estas 3 alternativas. Entonces, ya de ahí vamos a ver nosotros cuál es la mejor alternativa. Ya. Le hice una pregunta, ¿y si ya tenemos un tema decidido, igual tenemos que dar las 3 propuestas? Sería ideal que se esfuercen en hacer otras propuestas, porque a veces los temas, como les digo, si no están bien planteados, después se caen. Les voy a comentar un tema que me acordé ahorita, que de pronto les sirva también como referencia a su compañera de Ingeniería de Sistemas, que 2 estudiantes de Ingeniería de Sistemas hicieron un trabajo bien bonito, bien novedoso sobre el perfil del video gamer cruceño. Y había sido todo un mundo, que la verdad yo aprendí muchísimo con esa investigación, de todo esto, de los videojuegos a través de en línea y todo eso, o con consolas y demás. Habían habido categorías, habían habido novatos, aficionados, profesionales, auspiciados, y había habido gente que juega de manera profesional. Han hecho como 8 entrevistas y han hecho 8 entrevistas a profesionales jugadores y a aficionados un montón de entrevistas y encuestas. Entonces miren cómo ellos han encontrado dentro de la ingeniería de sistemas un tema novedoso y les encantó hacerlo. Entonces es nomás pensar un poquito, darle vueltas, preguntar a ver qué cosa me atrae y ya, fluye. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta?
¿Algo más que compartir o alguna pregunta, por favor? Entonces vamos a avanzar un poquito en este tiempito que nos resta. Vayan siempre tomando apuntes. Déjenme buscar un ratito la presentación. Un minutito, por favor. Está cargando, está un poco lento el internet. Nada. Está cargando un poquito lento. No se puede mostrar el contenido. Oh, Dios. ¿Pueden verlo? Por favor, jóvenes, ¿me confirman? Sí, Sí, licenciada. Muy bien. El primer tema que tenemos en el texto, toda esta información está sacada del texto. Obviamente está complementada, está resumida y demás, pero el grueso del contenido está en el texto oficial de la asignatura. Entonces, el primer tema de avance ya de nuestra asignatura es toda una reflexión sobre esto que llamamos ciencia. ¿Qué es eso que llamamos ciencia? ¿No? Sabemos que cuando hablamos de científicos les damos un alto estatus. Sabemos que lo que viene de la ciencia es información válida, confiable, ¿no? Entonces, ¿pero qué es eso que se llama ciencia? ¿A qué estamos llamando ciencia? Entonces, también les voy a dejar unas 2 preguntitas sobre este tema para que ustedes vayan leyendo el texto. Y vamos a hacer ahora de manera corrida el avance de unas cuestioncitas para optimizar nuestro tiempo. Pero esta es la unidad 1. Como les había dicho, el contenido de la materia y el proyecto van de la mano. Cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación social, estamos haciendo ciencia, porque estamos produciendo conocimiento, pero no un conocimiento cotidiano, sino un conocimiento científico, porque está siendo obtenido a través de técnicas, de métodos de investigación científica. Antes de entrar a hablar de lo que es ciencia como tal, necesitamos hacer un paralelo obligatorio en esto de lo que es el conocimiento común y el conocimiento científico. ¿Qué le sugiere eso de conocimiento común? ¿Qué querrá decir eso de conocimiento común? ¿Qué me dicen? Me imagino que es toda la información de manera general que todo el mundo tiene sobre las cosas, sobre algún tema. Exactamente. Gracias, Caroli, por su intervención. Es eso, el conocimiento común es el conocimiento de todos los días, el conocimiento cotidiano, ese conocimiento que lo adquirimos sin ningún esfuerzo.
Todos poseemos conocimiento común. El conocimiento común es el punto de partida para la construcción de un conocimiento científico. El conocimiento común nos muestra en términos simples lo que la realidad es, si bien de manera superficial, pero nos da pautas para decirnos esto, investiguen, esto conozcan. Entonces el conocimiento común como un cimiento nos permite después construir el conocimiento científico. Se tiene obviamente algunas características diferenciadoras. Se dice que el conocimiento común es sensitivo. A ver, Luz Karine, ¿qué entiende por sensitivo? ¿Qué quiere decir sensitivo? ¿Me escucha? Adelante, Luz Karine. Le preguntaba qué entiende usted por esta característica del conocimiento común que nos dice que es sensitivo. Listen, ¿es como transmitir sensaciones o algo así? Es así, muy bien. El conocimiento común está basado en nuestros sentidos. Conocemos a través de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que sentimos. Es sensitivo, pero al ser sensitivo es personal, porque ante determinada realidad, cada uno de nosotros puede reaccionar con sentimientos diferentes. Por ejemplo, si uno ve un niño en la calle, un niñito indigente, pidiendo comida, deambulando por ahí, de pronto otro niño no va a sentir nada, o de pronto sí. De pronto un joven no va a sentir nada, o de pronto sí. De pronto una mujer que tiene hijos va a sentir algo especial, a diferencia de una mujer que todavía no tiene hijos, etc. Entonces el conocimiento común es un conocimiento que se basa en nuestros sentidos, es más sensorial, más de lo que vemos. Y obviamente muchas veces y muchas de las cosas que vemos pueden estar equivocadas, pueden estar absolutamente equivocadas. Por eso a veces nos encontramos diciendo, no es como lo ves, es diferente. Entonces, a diferencia de este conocimiento común tan sensitivo, tan personal, tenemos el conocimiento científico, que es absolutamente racional. Y racional quiere decir pensado, no sentido, no actuado con el corazón, sino actuado con el cerebro, pensado a través de un proceso racional. ¿Se entiende la diferencia? El conocimiento común, muy propio, muy sentido por nosotros. Con un conocimiento común hablamos de corazonadas, hablamos de intuición, hablamos de esa sensibilidad, pero con un conocimiento científico hablamos de lo racional, alejado totalmente de lo personal. Tenemos una segunda característica que dice que el conocimiento común es dogmático. Dogmático es creer sin cuestionar. Hay cosas que por fe son dogmáticas. Yo como creyente no voy a cuestionar la existencia de Dios, pero puedo cuestionar otras cosas inherentes a lo que hacen las personas, por ejemplo. Entonces el conocimiento común a veces cree sin preguntarse nada. A diferencia del conocimiento científico, que debe ser objetivo, debe ser claro, debe ser preciso, debe ser cuestionador, no creer en todo lo que ve a ciegas. Por eso es que investigamos.
Si no, no investigaríamos. El conocimiento común es subjetivo, vago e inexacto. Arminda, ¿qué entiende por eso? De que el conocimiento es común, es vago, inexacto, subjetivo. ¿Qué se entiende por eso? Que no tiene una información exacta, podría ser. Muy bien, es así. Nosotros a veces, y muchas de las veces, hablamos sin saber, con información inexacta, vaga. O sea, damos información muy suelta. Sin fundamentos. Exactamente, sin fundamento, sin ningún fundamento. Y ahí nos encontramos en una marea de chismes, por así decirlo, y entre comillas, y nos encontramos nosotros mismos diciendo, me han dicho, que le han dicho, y al otro le dijo, etc. Ese es el conocimiento común. Es el que lo trabajamos y lo llevamos con nosotros todos los días. A diferencia del conocimiento científico, que como dijimos, debería ser preciso. Tenemos también que el conocimiento común es asistemático. ¿Qué significa que sea asistemático? Andrés, a ver. Digo, Andrés, ¿está hablando de las clases o de qué? Sí, estamos avanzando ya en nuestra clase. Estamos hablando de las clases. No, sobre la sistemático, sobre las clases sistemáticas, ¿está diciendo o de qué? No, del conocimiento en general. El conocimiento Ya, común, no. una característica se tiene que es asistemático. ¿Y qué se entiende por asistemático? Significa que carece de sistema. Ya, y en sus palabras, ¿qué sería sistemático? Esas fueron mis palabras, pero si quiero una explicación más detallada, sería de que el conocimiento no tiene una estructura clara, se lo da, no está ordenado, está suelto y son como esos datos que te dan en tops, tipo, te lo dan así sin orden y por cualquier parte, digamos. Muy bien, excelente. El término es orden. El conocimiento común es absolutamente desordenado. No tiene ninguna estructura, nos llega de donde sea. No estamos diciendo que se debe desechar y que es malo, ¿no? Porque la mayor parte del conocimiento que poseemos de la realidad y de las cosas nos viene a través del conocimiento común. Simplemente estamos indicando para diferenciarlo del conocimiento científico. Porque nosotros en esta materia, al hacer nuestro proyecto, vamos a hacer conocimiento científico. Entonces, cuando decimos que es asistemático, así como lo ha explicado su compañero, que lo ha hecho muy bien, estamos indicando que el conocimiento común es desordenado, sin estructura, sin parámetros, sin estándares, a diferencia del conocimiento científico que es sistemático, es decir, parte ya con una estructura. Por eso yo les mostré el protocolo. Esa es nuestra estructura. Tiene un punto de inicio, tiene un punto de final. Y entre ese abanico de inicio y final, tiene varias etapas que cumplir. El conocimiento común es espontáneo. ¿Qué entendemos por espontáneo? A ver, Franco, ¿qué entiende por espontáneo? Espontáneo es algo que surge naturalmente. No es algo, por ejemplo, que se pregunta. Es algo que aparece
sin buscarlo más o menos. Muy bien, no hay ninguna búsqueda de por medio, no hay investigación de por medio. Si ustedes quieren, y entre comillas, surge de la nada, así, de forma espontánea. A diferencia del conocimiento científico que es adquirido, no es espontáneo. El conocimiento científico es adquirido, es decir, buscado con una intención. Por eso formulamos los objetivos. Los objetivos son nuestras intenciones finales de búsqueda. Con este tema que vamos a investigar, ¿qué queremos lograr? Objetivo número 1, queremos lograr esto. Número 2, esto. Número 3, esto. Y para lograrlos, hacemos todo el diseño de una estructura. Por eso es adquirido. Jamás el conocimiento científico va a ser espontáneo. Jamás un proyecto, una tesis van a ser y va a estar hecha de la nada. Hay todo un proceso. Es superficial. Estenca. ¿Qué entiende por superficial? ¿Qué me dice? ¿Está estenca? Sí, Lisa, de golpe estaba teniendo problemas. ¿Cuál era la pregunta, Lisa? ¿Me reformula, por favor? ¿Por qué decimos que el conocimiento común es superficial? Porque no es investigado previamente. Es como que es un conocimiento espontáneo, como usted dijo. Espontáneo y muy por encima. No busca las causas subyacentes. Ve por encima y se conforma. No investiga para saber el porqué de las cosas. A diferencia del conocimiento científico. El conocimiento común es acrítico. No se pregunta por qué sucede algo. El conocimiento científico es crítico. Por eso que nosotros en el proyecto nos vamos a ver escribiendo preguntas de investigación. Ser crítico no vamos a confundir con ser crítico, ¿no? Ser crítico es preguntarnos el por qué sucede esto en el buen sentido de las cosas. El conocimiento común es disperso. Al decir que no tiene una estructura, absolutamente disperso. Nos llegan cosas de aquí y de allá, por así decirlo. Es cotidiano. Lo adquirimos en el día a día. Es vulgar. Utiliza cualquier tipo de lenguaje si ustedes quieren. El conocimiento científico va a utilizar el lenguaje científico. ¿Qué quiere decir utilizar el lenguaje científico? Utilizar el lenguaje de cada disciplina. Eso es lo que le decía a su compañera Caroli cuando le decía, póngame estas cosas en términos de relaciones públicas. Las relaciones públicas tienen su lenguaje técnico-científico porque son una disciplina científica, al igual que todas. Vemos el caso del derecho. Cuando en el lenguaje común nosotros decimos auto,
nos estamos refiriendo a una movilidad, ¿cierto? Cuando en el lenguaje común decimos, ah, mira qué bonito ese auto, nos estamos refiriendo a una movilidad. Pero cuando en el lenguaje científico, en el campo de lo jurídico, nos estamos refiriendo a un auto, estamos hablando de una resolución dictada por una autoridad. Ejemplo, auto de buen gobierno. Normativas, resoluciones salidas de la autoridad para ser cumplidas. Y así sucesivamente. El lenguaje, el conocimiento común es natural, cotidiano, propio de nosotros. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando todo esto del conocimiento científico en nuestro proyecto. Tiene que verse que nuestro proyecto es pensado, es planificado, tiene objetivos claros, se cuestiona sobre una realidad, es especializado, habla de lo que es mi profesión y mi carrera, está ordenado, utiliza un método, es buscado con finalidad o intención, etcétera, etcétera. ¿Qué preguntas tienen, chicos, de esta lámina? ¿Está clarito? ¿No está? ¿Lo repetimos? ¿Qué me dicen, jóvenes? Está bastante claro. Está claro, licenciada. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces tenemos características de la ciencia. Cuando estamos hablando de conocimiento científico, estamos hablando de la ciencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la ciencia es metódica porque sigue un procedimiento para llegar al conocimiento de algo. Es fáctica, vayan tomando nota. Fáctica quiere decir que parte de los hechos. Fáctica quiere decir que parte de los hechos. La ciencia no va a partir de mi cabeza. La ciencia va a partir de los hechos, es decir, de la realidad misma. Y esa realidad es dicha entre comillas y en sentido genérico, amplio. La realidad puede versar sobre el hombre y todo lo que compone el hombre, su condición física, psicológica, de relaciones, etc. Puede versar sobre la naturaleza, sobre el universo, sobre la sociedad, sobre la tecnología. Entonces, cuando estamos hablando de hechos, estamos designando una realidad en sentido amplio. Todo puede caer en esa categoría. ¿Qué significa como característica de la ciencia que sea analítica? ¿Qué significa hacer un análisis? ¿Qué me dicen? Implica ver todas las características para llegar a un resultado. Es decir, observa todas las variables para poder tener un análisis. O sea, no es como que común. Le dicen, tal vez puede ser dividir un tema en partes pequeñas para una mejor comprensión. Muy bien. ¿Qué más? Interviene también la investigación, licenciada, para poder saber causa y efecto y la naturaleza, ¿no?, de los mismos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más cuando hacemos un análisis? En el análisis es examinar algo, considerando todos los componentes que lo forman y separando sus características o a ver qué sería cualidades.
con propósito de extraer conclusiones. Muy bien, es eso. El análisis es separar en todo en las partes. Analizar cada parte. Disgregarlo, separarlo. A ver, ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo acá? Y después va a venir la síntesis, donde nosotros, con todo el conocimiento de las partes, vamos a reestructurar ese todo, que lo habíamos disgregado para analizarlo. Siempre que estamos hablando de análisis, estamos hablando de conocer algo mediante la observación de cada una de sus partes. En un ejemplo casero, cuando nos sentimos diciendo, tengo que irme a hacer análisis de laboratorio, porque de pronto, por decir algo, esté mal del hígado. Entonces, esos análisis me van a decir, vamos a ver esto, vamos a ver esto, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Una vez tengamos los resultados de todos esos parámetros, vamos a ver qué es lo que tiene usted. Eso hace la ciencia. Conoce determinada realidad parte por parte. ¿Qué significa esta característica de la ciencia que dice que trasciende los hechos? ¿Qué me dice? Cuando habla de trascender los hechos, Sí, ¿qué significa eso? bueno, yo recuerdo de investigación una que dice que cuando se tienen, digamos, hechos de antemano, se tienen que descartar esos hechos y se tienen que realizar hechos actualizados siempre, porque en la metodología puede que haya una variable oculta, entonces los resultados pueden ser diferentes. Entonces, cuando se trascienden los hechos, siempre se busca trabajar con datos nuevos y actuales. Muy bien. Habíamos dicho en el conocimiento común que es superficial, ¿cierto? Simplemente se conforma con lo sensorial, con lo que vemos. Cuando hablamos de esta característica de la ciencia, estamos viendo eso que va más allá de lo obvio. Como decía su compañero, que cuando tengamos ya nuestro informe, van a salir a relucir cosas que ni siquiera las habíamos pensado. Entonces va más allá de nuestra lógica, más allá de nuestra forma de ver. Y esos son los hallazgos más interesantes, hablando de conocimiento. ¿Qué significa esta característica de la ciencia que tiene que ser comunicable? Eso se alusión a los lenguajes científicos. Cuando, dependiendo de las ramas, se utilizan ciertos términos que facilitan la correcta comunicación de un mensaje. Va de la mano con lo que es claro y preciso, pero cuando es comunicable es más el uso, digamos, de términos especializados. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más entendemos por esta palabra de comunicable? Licen, ¿será que tiene que ver con lo que usted hace un rato en la clase nos dijo que todo lo que llegamos a entender de nuestro proyecto tenemos que comentarlo, mostrarlos al mundo, hacerlo conocer? Muy bien. Por ahí también va, ¿no? Y esa comunicación obviamente tiene que ser en el lenguaje científico del área, ¿no? Entonces, si tenemos investigaciones en medicina, obviamente todos estos resultados se tienen que transmitir a través del lenguaje, pero sí son para transmitirse, para comunicarse, para difundirse.
¿Qué quiere decir esta característica de la ciencia? Que es clara y precisa. Eso hace alusión a que cuando se publica un documento científico, siempre se utiliza el lenguaje más simple posible. No se hace uso, por ejemplo, de nada lírico o palabras confusas. Tiene que ser entendible por cualquier persona y también tiene que ser solo lo necesario. Solo se pone los puntos que se van a tomar en cuenta y no se lo embellece con palabras. Al grano, digamos. Así mismo es, ¿no? Porque no es un ensayo literario, no es una cuenta, no es una novela, sino es un escrito que nos describe la realidad. Y la realidad tiene que ser descrita de forma objetiva, como dice su compañero, y recogiendo su lenguaje coloquial directamente al grano, tal como es, sin embellecerlo, sin especular, sin aumentar nada. Ese lenguaje, esa comunicación en esos términos hacen de la ciencia o dotan a la ciencia de este carácter universal. Es válido para todos, para toda la comunidad. Por así decirlo, estudios sobre el coronavirus sirven en Bolivia, sirven en Chile, en la China, sirven donde sea. El conocimiento es universal. Especializada, que cada quien trabaja con un objeto de estudio diferente, de acuerdo a la ciencia en la que está inmiscuido. ¿Qué quiere decir verificable? ¿Qué quiere decir verificable? Cuando se hace un experimento se tiene que detallar la metodología y esa metodología tiene que ser replicable. Cualquier persona puede rehacer el experimento y es capaz de sacar el mismo resultado. Ya, muy bien. Hablando en términos sencillos, vamos a decir que cuando hablamos de verificar, estamos hablando de probar algo en la experiencia. Es decir, yo no puedo verificar de manera teórica. Tengo que probar esto que estoy investigando en la experiencia. Un ejemplo sencillo. Cuando ustedes se encuentran manejando un auto, su movilidad, lo que fuera, o sus papás, no sé, cualquier persona, nos hacen parar y nos dicen, ¿puedo verificar su licencia? Y ese verificar quiere decir mostrar en la realidad, mostrar. No le voy a decir, sí, verifique, pero mi licencia está en mi casa. No, tengo que verla, tengo que mostrar en la realidad. Y para mostrar eso en la realidad en términos del conocimiento científico, tenemos que tener protocolos claros, estándares, que se puedan replicar. La ciencia es predictiva, nos va a permitir proyectar sucesos, acontecimientos que pueden suceder en otras situaciones. ¿Qué significa que sea explicativa y sistemática? ¿Qué dicen, chicos? Que tiene un orden cronológico, le hice un orden sistémico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Que da grandes detalles, como explicativa, que da detalles a profundidad, minucioso, con tal que sea entendido. Muy bien. Estas son
algunas características de la ciencia. Es decir, todo esto posee de manera propia el conocimiento científico. Cuando estamos hablando de un conocimiento científico, estamos hablando de que ha sido adquirido a través de un método, que ha partido de los hechos, que ha desmenuzado el todo para conocer cada una de las partes, que trasciende lo que se ve a simple vista, por así decirlo, que comunica de manera clara y precisa utilizando un lenguaje propio, etcétera, etcétera. ¿Qué preguntas tienen de esta lámina, jóvenes? Fáctica, punto 2. Ya, el término fáctica viene de facto, y facto quiere decir hecho. Entonces, cuando estamos hablando que una de las características de la ciencia es ser fáctica, quiere decir que parte de los hechos. ¿Y dónde se dan los hechos? En la realidad. Por eso les decía que no parte de lo que nosotros pensamos, de lo que está en nuestra cabeza, sino parte de lo que está en la realidad. Ese es el punto de partida de toda investigación científica. Lo fáctico me lleva a lo real, a hechos que se están dando en la realidad misma. Y cuando decimos se están dando en la realidad misma, estamos diciendo que involucran a personas en situaciones X, en contextos X, pero que son reales. Por ejemplo, si quiero estudiar el tema del bullying, sabemos lo que es el bullying, ¿cierto? Chicos. Sí, Lisa. Sí, perfectamente. Ya, que es el acoso o maltrato escolar por nuestros compañeros, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, cuando quiero investigar el bullying, porque me interesa, no puedo investigar eso desde mi cabeza. No puedo sacar conclusiones desde mi cabeza, desde lo que yo pienso. No, tengo que trasladarme a lo real. Tengo que ir a la escuela. Tengo que ubicar a los actores involucrados. Tengo que involucrar e investigar a las víctimas, a los abusadores, a los observadores, a los incitadores, a los padres de familia, al plantel docente, al plantel directivo. Eso quiere decir que es fáctica la ciencia. Va donde está el hecho real. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestros proyectos. A eso se refiere el acceso a la información. Tengo que ir donde está la información. Y esa información no está en el aire. Esa información la poseen las personas involucradas en eso que yo estoy investigando. ¿Qué preguntas más tienen jóvenes? Muy bien. Quisiera que lean este concepto de ciencia y la reflexionen un poquito. Y después les voy a pedir al azar que me compartan estas reflexiones. A ver, tomémonos unos 2 minutitos para leerlo, por favor. Lisa, ¿le puede dar un poquito de zoom? Casi no se puede leer, por favor. Pónganlo en Full HD, dicen.
¿Cómo vamos, chicos? Ya terminé de leerlo. Ya, ¿puede leerlo en voz alta, por favor? Ok, listen. Desde el título. Sí, lea todo. Ya. Ezequiel Ander, Uni-Europe, 1980. Ciencia es un sistema de concepto acerca de los fenómenos y leyes del mundo externo o de la actividad espiritual de los individuos que permite prever y transformar la realidad en beneficio a la sociedad. Una forma de actividad humana históricamente estableciendo una producción espiritual cuyo contenido y resultado es la reunión de los hechos orientados en un determinado sentido. La hipótesis y teoría elaboradas y las leyes que construyen sus fundamentos, así como de procedimientos y métodos de investigación. Muy bien. Destáqueme solo una palabra de esta definición. ¿Qué es lo que le llama la atención? Ya. Espiritual. ¿Cómo entra este término dentro de lo que es ciencia, en este concepto, el término de espiritual? Disculpe, Licen. Lo espiritual, supongo que como hoy en día sabemos, ¿no? Que la sociedad se podría decir, se dividen en dos facciones, que son las personas creyentes y las no creyentes en lo espiritual, ¿no? Y supongo que la ciencia intenta buscar la verdad, como dice, a través de sus métodos de investigación y que sea comprobable si es cierto o no lo que pueda decir. Eso es lo que yo me imagino, ¿no? Ya. ¿Quiénes hacen ciencia? Todos aquellos que buscan la verdad. Las personas, ¿cierto? Y las personas también son seres espirituales. Entonces, aunque la ciencia, vamos a ver un poco después, tenga esos requisitos estrictos de objetividad, no se logra al 100%, porque somos personas no solamente pues con cerebro, sino somos personas con alma, con espíritu, es decir, sentimos, interpretamos las cosas desde nuestro yo. Entonces vamos a ver un poco más adelante cuando ustedes vayan haciendo las lecturas, que a partir de este concepto se construyen muchísimos conceptos de ciencia. Pero este es uno de los conceptos de partida que nos dice eso, que ese afán, esa búsqueda de alcanzar el conocimiento científico también tiene que ver con las personas, que son quienes lo construyen. Y esas personas, como les digo, no son entes divididos en cuerpo por aquí, espíritu por allá, alma por allá, sino son cuerpos integrados, seres integrados. Entonces todo lo que producimos tiene ese sello particular. Muy bien. Quisiera que alguna persona más me indique qué le llama, qué término le llama la atención de esta definición. ¿Yo o otro compañero? Otro compañero. A ver, Camila no vino, no estaba finalmente en clase. Génesis. Fíjense que en este concepto de manera genérica, el autor nos está diciendo que se hace ciencia a partir de ese abordaje del mundo externo, es decir, de lo que sucede en nuestro alrededor. Pero no se estudia o no se investiga para nosotros mismos de manera
caprichosa, como decíamos, sino para transformar esa realidad, para prever, para anticiparnos, para proyectar, y todo en beneficio de la sociedad. Por eso decíamos en ese tercer requisito que nuestro proyecto de investigación tiene que ser relevante en lo social, es decir, ¿a quién va a beneficiar? Tenemos una clasificación de las ciencias, hay muchas clasificaciones de las ciencias, aquí están sistematizadas 3. Hay autores que dicen, ¿por qué les muestro esto de la clasificación de las ciencias? Porque cada una de las ciencias o disciplinas científicas que estudiamos es diferente en sí mismas. Por eso, aquellos que estudian marketing tienen formación diferente a los que estudian derecho, formación diferente a los que estudian medicina, formación diferente a los financistas, etc. ¿Ya? Aquí tenemos a un autor que divide la ciencia en ciencias formales, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Las ciencias formales, la lógica, la matemática, trabajan con un contenido inmaterial. En la ciencia formal, todo lo que sucede a un nivel de abstracción, sucede en nuestra cabeza. Vamos a hacer un ejercicio simple en lo formal, en las matemáticas, a través de la simbología numérica que tenemos. Quisiera que ustedes me hagan esta ecuación, por así decirlo, simple, de 2 por 2, vayan multiplicando en su cabeza, por favor. 2 por 2, cierren paréntesis, más, abren paréntesis, 5 por 5. ¿Cuánto es? Primer paréntesis, 2 por 2. Cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 5 por 5. ¿Cuánto es? 29. Es 29. ¿Y dónde han hecho esa elaboración de resultados? ¿Con qué instrumentos? A un nivel de abstracción, en la cabeza, con procesos cognitivos. No han ido a la realidad para darnos cuenta de que esta ecuación tan simple tenía como resultado 29. Y no solamente que el resultado es válido para nosotros, sino que es universal. Quien haga la misma ecuación va a tener el mismo resultado. Esas son las ciencias formales. Las ciencias naturales y las ciencias sociales trabajan con realidades dinámicas que van cambiando cada rato, cada instante. Las ciencias naturales, el estudio de la naturaleza, y ahí todas las ciencias que podamos encontrar. Las ciencias sociales, el estudio del ser humano en grupo, en sociedad, con su cultura, y tenemos las otras ciencias que podamos encontrar. Tenemos otro autor que divide las ciencias en ciencias filosóficas, ciencias matemáticas, ciencias naturales y técnicas, ciencias sociales. Tenemos a Mario Bunge, que divide en ciencias factuales, que trabajan con la realidad. Ya sabemos que lo fáctico es hecho y el hecho es real, es realidad, ¿no? Por eso dice que sus objetos son materiales, su método es la observación y la experimentación. Observamos y experimentamos en la realidad. Tenemos las ciencias naturales, las ciencias culturales y sociales, en las que están todas las disciplinas que estamos estudiando. Y las ciencias sociales, que también habíamos dicho, que son esas referidas a la lógica y a la matemática. Si les pregunto, ¿qué tipo de ciencia es la ciencia que ustedes están estudiando? ¿Qué me dirían? ¿Es una ciencia social? ¿Es una ciencia natural? ¿Es una ciencia filosófica? ¿Es una ciencia formal?
A ver, André Luis, en Relaciones Internacionales. ¿Qué tipo de ciencia es esta ciencia que usted estudia? Licen, ¿puede repetir eso último? Se me cortó un poquito. Sí, le preguntaba de toda esta clasificación de ciencias, ¿en cuál cae la carrera que usted estudia? ¿Es una ciencia social? ¿Es una ciencia natural? ¿Es filosófica? ¿Es formal? ¿Qué tipo de ciencia es? Pienso que tal vez va más en lo que es ciencias sociales por el tema de la historia y la política, porque analizamos bastante esos aspectos. Muy bien. Todo lo que tenga que ver con el ser humano y su relación en cualquier ámbito es ciencia social. Ciencia social. Si yo estudio administración de empresas, estudio al hombre en su relación con la empresa, con lo corporativo. Todo lo que tenga que ver con el hombre, con la persona, es ciencia social. ¿Está bien? Permítanme 2 minutos para llenar la lista en esta segunda parte. Luz Karine. Presente, Lice. Ricardo Andrés. Arminda. Presente, Lice. Andrés Fernando Azurduy. Presente, Licen. Franco Esteban. Presente, Licen. Claudia Denise. Presente, Licen. Claudia, usted no estaba a la primera hora, ¿cierto? Sí, entré, Licen, pero se me cortó el internet y después recién volvió y creo que usted ya había llamado lista. Dígame qué carrera es. Ingeniería comercial. Ya, ahí tenemos otra persona para ingeniería comercial. Puede unirse al grupo. Con usted ya son 4. Ya, Licen. Estenca Esther. Presente, Licen. Fabio Brocal. Presente, Licen. Julia Andrea Chávez. Rodrigo Cuellar López. Presente, Licen. Presente. Alan Durán Carrillo. Presente, Licen. Milka Cecilia Durán. Presente, Licen. André Luis Egües. Presente, Licen. Kevin Escalante. Presente, Licen. Fernando Flores. Presente, Licen. Diana Garnica. Ilenia Janela. Presente, Licen. María Geraldine. Presente, Licen. Camila Miranda. Caroli. Presente, licenciada. Amy Lisbeth Muriel. María Fernanda Ove. Presente, Licen. María Fernanda, usted tampoco estuvo la primera clase, ¿no? Sí, no estuve porque tuve problemas de internet. Ya, dígame, Fernanda, ¿qué carrera es? Marketing. Marketing. Entonces, podemos hacer un grupo de marketing y un grupo de ingeniería comercial. A través del grupo de WhatsApp, convóquense quienes son de marketing por un lado y quienes son de ingeniería comercial. Alejandra Padilla. Presente, Licen. Alejandra no ha estado la primera hora, ¿cierto? No, Licen, tuve problemas de conexión. Ya. Dígame, Alejandra, ¿qué carrera es? Marketing. Ah, muy bien. Entonces ya tenemos ahí 3 personas para marketing.
Excelente para hacer un grupo. Convóquense, por favor, a través del WhatsApp. María Fernanda Parejas. Talita. Presente, Licen. Sebastián Rivera. Sebastián. Creo que Sebastián ya se fue a almorzar. Génesis Sánchez. Verónica Ivonne. Presente, Licen. Siedone. Presente, Licen. María de los Ángeles Suárez. Damaris Estrada. Presente, Licen. Muy bien. Muy bien, les agradezco a todos su atención. Por favor, fíjense las asignaciones en plataforma, a más tardar hasta mañana. Las voy a cargar en la tardecita y les voy a decir por el WhatsApp que están cargadas, ¿ya? Sin embargo, ustedes por cuenta propia entren y vean lo que hay. Pero de hecho ya está la tareita de las propuestas de sus temas de proyecto de investigación. Y va a haber uno que otro foro acerca de lo que estamos avanzando. Les agradezco mucho, que tengan una buena semana de trabajo y cualquier cosita con toda confianza por el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Perfecto, gracias, licenciada. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, Licen. Hasta luego.